con todas, con todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas en el campus. Sí. Bueno, estamos aquí reunidos porque la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, este año 2024 cumplimos 15 años. Como todos sabemos, nuestra escuela fue fundada por nuestro recordado Henry Pease en 2009 y además estamos cumpliendo 10 años desde su fallecimiento en 2014 y de allí gracias. Y de allí la razón, digamos, el buen pretexto que tenemos para reunirnos y reflexionar sobre el legado, sobre la herencia en términos intelectuales y políticas de una figura tan importante como la de Henry. Quiero empezar haciendo unas muy breves palabras como director de la escuela. Voy a dupletear porque más adelante hablaré también sobre Henry Pease como figura política. Como sabemos, Henry fundó la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y en sus primeros 5 años de gestión sentó las bases de lo que la escuela es ahora, una unidad multidisciplinaria centrada en la formación en temas de gobierno y políticas públicas a nivel de posgrado y de formación continua, con una vocación de incidencia en el debate público nacional, en la gestación de propuestas de política. Quedaron cobijadas dentro de la Escuela de Gobierno la maestría en Ciencia Política y Gobierno, que posteriormente dio lugar a la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y la maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, tal como las conocemos ahora, así como el doctorado en Ciencia Política y Gobierno. Tenemos además una gran oferta de cursos de formación continua en temas asociados a la administración, gestión, diseño, implementación, evaluación de políticas públicas y una gran oferta de actividades académicas y de debate en asuntos de gobierno, contribuciones basadas en la investigación que buscan aportar a encarar soluciones a problemas públicos relevantes. Ciertamente la escuela hoy es mucho más grande que la que nos dejó Henry hace algunos años, ¿no es cierto? Tenemos ahora un crecimiento en cuanto a oferta de programas, de cursos, de publicaciones, de actividades. Hemos crecido también en el número de personal administrativo, pero creemos que mantenemos la esencia del propósito inicial de su fundador y enfrentamos el desafío de adaptarnos a un entorno cada vez más competitivo, más desafiante. Un mercado de educación superior y de formación continua que, como sabemos, está atravesando cambios muy profundos, muy rápidos. Ya digamos, la oferta formativa y las demandas de los estudiantes, las demandas educativas, pasan por nuevos formatos, por nuevas modalidades. Ya no es como era antes, es un entorno muy desafiante. Además, es una escuela de gobierno y políticas públicas en un entorno político también bastante adverso, bastante complicado, con un Estado y un sector público que se ha distanciado en los últimos años de lógicas meritocráticas y profesionales que son las que la escuela está promoviendo, pero creemos que estamos listos para asumir nuevos retos y los nuevos retos del presente y seguir aportando al país siguiendo el legado de nuestro fundador. Entonces, con estas muy breves palabras, quiero darle la palabra también al jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales, el profesor David Sulmón, con quien coorganizamos este evento. Obviamente, el profesor Pease era profesor del Departamento de Ciencias Sociales. Luego tendremos las intervenciones de Gonzalo Romero, que es profesor también del departamento. Él va a hacer una evaluación más bien centrada en la obra académica de Henry Pease. Yo a continuación haré un intento de discusión de algunos de sus aportes como figura política y Marita Cangalaya hará una reflexión más desde la casa de la universidad. Marita fue colaboradora de Henry en la Escuela de Gobierno y en varias instancias durante muchos años. Y también tendremos un pequeño video de homenaje al cierre de esta reunión. Así que, sin más, David. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas, queridos colegas, querida Puchi, Nani, Valentín, Mijail.
Amigos, amigas, es un honor para mí estar acá en este pequeño pero muy significativo homenaje a una persona tan querida por todos nosotros como fue Henry Peace. Es un profesor que empezó como siendo profesor en la universidad, en el departamento, en 1971. He tratado de ver los registros que tenemos en el departamento. Lamentablemente la informática llega hasta el 92, entonces, pero una de las cosas que es bastante destacable es que entre 1971 y el 2014 todos los semestres dictó el curso de Realidad Social Peruana, ¿no? Henry fue ascendido a profesor principal en el 87, en un momento donde él tenía una actividad política intensa en la Municipalidad de Lima, siendo regidor. Y después de haber pasado casi 2 décadas y media en la política, regresó a nuestra casa de estudio en 2006, 2007, a incorporarse al proyecto de la Escuela de Gobierno, que todavía no existía, pero que él asumió como director en el 2009, y a impulsar el proyecto del pregrado de Ciencia Política, ¿no? Entonces, al igual que en su vida personal, profesional y política, en su vida académica, Henry fue siempre una persona que emprendía e impulsaba proyectos con gran energía. Recuerdo que algunas de las personas que asumieron la jefatura del departamento en el pasado comentaban lo difícil que era decirle no a Henry. Y cuando se le metía un proyecto en la cabeza, hacía todo lo posible por alcanzar sus objetivos, ¿no? Un jefe de departamento me dijo que Henry era una especie de locomotora y bulldozer. Era capaz de llevar adelante muchas cosas, grandes proyectos, con gran energía y consistencia, y hay de quien que se interponía en su camino. Entonces, eso es algo que yo recuerdo también por haber estado en el Consejo de Departamento en aquellos años, y es algo que siempre se destacaba de Henry, ¿no? Él era capaz de conseguir hacer cosas con mucho punche y efectivamente era muy difícil decirle que no. Como ha dicho Martín, la Escuela de Gobierno y los programas de posgrado que ofrece son fruto de ese impulso y energía, así como la consolidación del proyecto de pregrado en Ciencia Política, al que él se integró apenas terminó su periodo como congresista en el 2006. Si bien Henry fue mi profesor en el curso de Realidad Social Peruana en Estudios Generales Letras cuando lo llevé en el 89, hace 35 años, yo lo conocía desde antes, ¿no? Mi madre, Rolfín Hack, trabajó muy de cerca con él en el proyecto que llevó a Alfonso Barrantes a la alcaldía de Lima y trabajó con él en la gestión municipal de Alfonso, de Barrantes, ¿no? Y además debo decir algo que, reflexionando ahora, me hace sentir muy orgulloso. Él fue la primera persona por la cual voté cuando voté por primera vez en mi vida. En las elecciones del 89, lo hice por él. No solo voté por él, sino también fui personero de Izquierda Unida en el colegio donde me tocaba votar. Recuerdo que mi mesa fue tachada por el preceptor del APRA, porque me acusó de haber estado conversando demasiado con la presidenta de la mesa. A pesar de mis esfuerzos, el candidato porque más votos tuvo en mi mesa fue Ricardo Belmont, así que no me quejé demasiado de la tacha, pero eso es, digamos, mi primera incursión como ciudadano fue votando por Henry. Y lo volví a hacer en el 90, cuando se presentó como candidato a la presidencia por Izquierda Unida. También fui personero de mesa, esta vez no tacharon la mesa. Nuevamente voté por él como congresista en el 92, el 95, el 2000 y el 2001. Entonces ese es el político por el cual más he votado en mi vida. Y en las ocasiones que fue elegido es el voto más efectivo que he podido dar y del cual más orgulloso me siento. Como dije, el mismo año de las elecciones municipales, donde donde me inauguré como ciudadano, había llegado al curso de Realidad Social con Henry Peace. Entre el 71 y el 2014, Henry dictó ininterrumpidamente ese curso, ¿no?
Tenemos los registros informáticos en el campus virtual en el 92. Entonces, los 43 semestres que hay entre el 92 y el 2014, yo soy medio obsesionado con los números, Henry tuvo 2.865 estudiantes en estudios generales letras, un promedio de 65 alumnos por semestre, aparte de los cursos que dictaba en facultad. Jaló al 29% de ellos y su nota promedio era 11.35. Era un profesor exigente. Después de haber visto estos datos, me siento muy orgulloso del 16 que saqué cuando llevé el curso con él. Henry siempre fue un profesor exigente, a pesar de haber combinado la docencia con su actividad política. Una vez que terminó su periodo como político, en 2006, impulsó los proyectos del doctorado de ciencia política, en el cual yo me integré en la primera promoción. Ahí lo volví a tener nuevamente como profesor, y esa vez me puso 20. He podido chequear las encuestas de Henry, era un profesor bastante exigente, ¿no? y duro. No sé cómo le iría hoy en día, pero sus exámenes, el examen de realidad, la clásica en el examen de realidad social peruana es que en el examen final uno tiene que leer 4 libros. Era Los 7 ensayos de Mariátegui, El antiimperialismo del APRA, un libro de Víctor Andrés Belaúnde, creo que no me acuerdo cuál, de Víctor Andrés Belaúnde, y el suyo del ocaso del poder oligárquico. Y no te decía cuál libro iba a venir en el examen, entonces había que leer los 4. Los alumnos de hoy en día no podrían jamás estar preparados por un examen de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces yo sé que los que me van a seguir van a hablar más sobre su trayectoria académica. Yo creo que hoy en día Henry es una voz que nos hace mucha falta, no solamente desde la política, sino también desde la universidad. Él sería alguien que tendría muchas cosas que decir, con mucha lucidez, con gran experiencia sobre lo que está pasando en nuestro país, y también nos obligaría como comunidad académica a decir algo con él al respecto. Entonces, quiero expresar mi gran agradecimiento a Henry por la vida que dedicó a nuestra universidad, y le dejo la palabra a Gonzalo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Por favor. No sé, más cerca. A ver, ahí vamos, creo. Bueno, muy buenas noches. Quisiera agradecer a Martín por haberme extendido la invitación de formar parte de esta mesa, y también tener el honor de poder compartirlo con David y Marita, y también, obviamente, expresar o saludar a la familia Piz. Pues, ¿no? Mi trabajo acá es tratar de ofrecer, dentro de 15 minutos aproximadamente, una suerte de balance del legado académico de Henry. Lo voy a hacer a través de la perspectiva de la historia. Yo soy historiador, eso va a tener un poco más de sentido cuando llegue al final de la presentación. Estoy organizando la presentación en 3 momentos. Pues, ¿no? La producción académica de Henry antes de entrar a la política, sus trabajos durante su etapa de político, y finalmente, como mencionó David, cuando termina su ciclo político y vuelve a la escuela, cómo retoma su producción académica. Pues, ¿no? Y entonces, para empezar, empezamos, digamos, el momento previo de su participación como regidor, ¿no? De la ciudad de Lima en 1983, 6 años antes, publica quizás su primer libro, es quizás su libro más conocido, ¿no? Su más famosa obra, El ocaso del poder oligárquico. Cualquier historiador mataría por el título de ese libro, es simplemente épico. Entiendo que las primeras ediciones se llamaban El ocaso de la oligarquía, me alegra que lo haya cambiado El ocaso del poder oligárquico. Cualquier título con... Muchísimas gracias. A ver ahora, ahí estamos mucho mejor, muchas gracias. Cualquier libro histórico con los títulos de ocaso o alza y caída siempre tienden a tener un poco ese efecto.
Pero entonces el título de por sí ya presagia una historia de carácter épico, que era explicar el final de un sistema de dominación político que había existido en el Perú desde los días de la República Aristocrática y por qué tuvo que ser un régimen militar que le pone fin a ese régimen. Y tomando en cuenta el año que fue publicado en 1977, es decir, Morales Bermúdez estaba en el poder, es un libro sumamente poderoso, es un libro controvertido también en muchos sentidos. Y Henry ya desde su primera obra va un poco contra la corriente, pues no deja de lado estas nociones de las Fuerzas Armadas como un actor monolítico, pues no deja atrás visiones marxistas de las Fuerzas Armadas como una herramienta de las clases dominantes, y ve una institución sumamente heterogénea, con disputas dentro de la misma institución, cuando algunas figuras de izquierda en los 70 todavía lo veían esencialmente como una suerte de reformismo burgués, como lo presentaban al gobierno militar, y Henry nota rápidamente que es un gobierno sumamente complejo, pues no, y a través de una narrativa magnífica, menciona cómo es un régimen plagado por divisiones internas, existen progresistas, conservadores, moderadores en el seno de la institución, cada uno con su propia visión de lo que la revolución peruana realmente debería ser, pues, ¿no? Y asimismo, también volviendo a contradecir un poco el marxismo clásico, Henry destaca la autonomía del Estado durante los años de Velasco, autonomía en el sentido de que el Estado puede funcionar de manera independiente de las clases dominantes, y en futuros trabajos de la ciencia política en la década de los 80, cuando se hablaba mucho de traer de vuelta al Estado, que había sido ignorado durante mucho tiempo el estudio del mismo, siempre se usaba a Velasco como un ejemplo de la autonomía del Estado, ¿no? Y Henry ya estaba hablando de esta autonomía muchos años antes, ¿no?, de este giro académico, pues, ¿no? Y las divisiones dentro de este gobierno revolucionario, obvias ya para Henry, llevan a la caída de Velasco en 1975 y vemos el ascenso de Morales Bermúdez al poder, y es narrada en esta segunda obra que realmente tiene que ser una compañía para el ocaso del poder oligárquico, que es Por los caminos del poder, pues, ¿no?, donde narra esencialmente un poco el declive o la decadencia, más bien dicho, de un gobierno que todavía se llamaba revolucionario, aunque de revolucionario le quedaba poco, y empieza a comparar cómo tiene similitudes con las contrapartes del Cono Sur, donde no hay realmente muchos elementos progresivos o incluso nacionalistas, pues, no, que resaltar, pues, ¿no? No quiero pasar demasiado tiempo en lo que es su obra más importante, podríamos hablar los 15 o 20 minutos solamente sobre ese libro, pero si no, no podré terminar. Pero acá quiero anotar algo sumamente importante, pues, ¿no? Repito, el año del ocaso del poder oligárquico es 1977. Henry no tiene acceso a archivos históricos, a documentos oficiales, él no sabe lo que se está discutiendo dentro de la institución, él usa casi exclusivamente fuentes periodísticas. Y sin embargo, nosotros los historiadores que estamos obsesionados con el archivo y necesitamos el documento oficial, no esperamos esencialmente medio siglo a que pase esto, pues no se publican las actas del gobierno revolucionario y en gran medida lo que dice Henry coincide con lo que se encuentra en esos documentos, ¿no? Y entonces demuestra la enorme capacidad que Henry tenía para analizar el contexto político en su momento, ¿no? Una suerte de periodismo sociológico, si se quiere ver de esa manera, pues, ¿no? Y hoy en día es prácticamente imposible escribir cualquier trabajo sobre Velasco sin hacer referencia a estas obras. Así que si encuentran un libro sobre Velasco y el ocaso del poder oligárquico no está en la bibliografía, deberían sospechar un poco, ¿no?, de esa obra, ¿no? Ambos libros fueron publicados por DESCO. Tengo que hablar un poco de DESCO como ONG, la organización no gubernamental de la cual Henry fue director durante esos años y que no solamente publicó esos dos libros, sino varios otros, ¿no?, a los que voy a aludir un poco más adelante. Y DESCO, a diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, priorizaba el análisis de los procesos políticos que estaban afectando a la nación. Y esto se puede ver reflejado quizás en a ver, no es una obra original en el sentido de que es un trabajo académico, sino es más bien un compendio de fuentes, que es la famosa cronología política publicada por DESCO, pues, ¿no?, cuyo equipo de investigación fue dirigido por el mismo Henry, que muchas personas de la Facultad de Ciencias Sociales estuvieron involucrados en la misma, ¿no? Y que abarca desde 1968 hasta 1980. Y acá quiero citar al historiador Antonio Zapata, quien hace poco publicó el famoso libro La caída de Velasco, y él dice lo siguiente en su introducción, ¿no? En sus 10 volúmenes,
PIS ofrece al público la inmensa base de datos reunida por Desco y que él utilizó para sus estudios sobre el velasquismo. En esa ONG se habían leído y sistematizado en una época anterior a la computadora todas las noticias políticas aparecidas en la prensa, tanto de los diarios como de las revistas y en ocasiones de volantes y manifiestos. Además, la fuente es bastante plural y revela la postura de los diversos actores. Gracias al trabajo de PIS, una considerable parte de la investigación sobre Velasco se encuentra muy completa y al alcance de cualquier estudioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que quiera escribir, repito, sobre estos años, tiene que acudir, ¿no?, a esta famosa cronología política de Desco, pues, ¿no? Incluso en la era digital, aquellos que todavía tienen aquel fetiche por el libro, el gran sueño es tener los 10 volúmenes en el estante, pues, ¿no?, por poder hacer referencia directa a ellos, pues, ¿no? Finalmente es con Desco que también Henry edita el libro Mitos de la Democracia, que busca establecer un diálogo entre la izquierda y la democracia en un momento crítico de la historia peruana, que es la Asamblea Constituyente del año 78, que inicia la transición democrática y le pone fin a esta dictadura militar. Y en esta obra Henry llega a dos conclusiones importantes que creo que también informan en gran medida su carrera política, de la cual no voy a profundizar mucho porque eso es un poco la responsabilidad de Martín. Pero por un lado que la izquierda peruana tenía que abandonar el camino revolucionario y optar por la vía democrática, ¿no? Decisión que desafortunadamente no fue aceptada por toda la izquierda, pero que Henry comprometió toda su vida a seguir. Y también dejan claro que la democracia no es un cheque en blanco para aquellos en el poder, no, algo que me temo que la mayoría de peruanos no asumió hasta relativamente tarde, ¿no?, en este siglo, pues, ¿no? Bueno, en 1983 Henry entra oficialmente a la política. Evidentemente esta participación política lo alejó de la vida académica por momentos, pero también influyó en ella cuando la retomó. Pero incluso como político no dejó de escribir. Siempre estaba tratando de analizar el sistema político del cual él por momentos formaba partes y en buena parte también formó parte de la oposición, pues, ¿no? En fin, y acá quisiera mencionar dos trabajos relativamente breves, que son pocos conocidos, la verdad. Uno de ellos es A un año del segundo belaundismo, un perfil del proceso político peruano, donde explica las complejidades de la transición democrática y busca analizar una vez más la naturaleza del régimen político. Deja claro que la transición democrática no implica el distanciamiento político de la Fuerza Armada, y eso explicaría el rol de la Fuerza Armada a lo largo de la década de los 80. Y analiza, nosotros asociamos el neoliberalismo casi exclusivamente con Fujimori, pero él ya empieza a ver cómo a comienzos de la década de los 80 hay estas figuras como Manuel Ulloa, que ya tienen cortes o rasgos neoliberales, pero que la escena política peruana todavía no está lista para aceptar, ¿no? Pero él ya está viendo un poco la nueva dinámica, tanto política como económica, que empieza a asomar, pues, ¿no? Ningún historiador ha hecho un análisis a fondo de estos años, pues no, los historiadores no consideran la década de los 80 como historia, ¿no? Y los científicos sociales han olvidado un poco el legado histórico que Henry ha tratado o trató de recoger, pues, ¿no? Y hace lo mismo para el gobierno aprista pocos años después, con Democracia y Precariedad bajo el populismo aprista en 1988, criticando la personalización de la política peruana, ¿no? Y los llamados balconazos, que aunque Henry admitía que eran útiles y simbólicos, no eran política verdadera, ¿no? Y en ese sentido tenía toda la razón, pues, ¿no? Y todo esto nos es familiar para nosotros hoy en día, pero demostraron la habilidad de Henry para poder leer ya entonces el momento político con particular claridad, pues, ¿no? Aunque el golpe del 92 no implicó su desaparición de la escena política, los años del fujimorismo evidentemente representaron nuevos desafíos para Henry. Sabemos que su participación en el Congreso Constituyente Democrático lo alejó de algunos de sus antiguos compañeros de la izquierda, pero él siempre tenía esta noción de que la política es como la física. Si hay un espacio vacío, otra persona lo va a llenar. Y mejor que esa persona sea Henry realmente, ¿no? Y entonces decidió que este Congreso Constituyente Democrático era un foro importante para combatir la dictadura, y quienes no lo crean así deberían ver su intervención sobre el caso de la Cantuta, sobre la cual se puede leer en Remando a Contracorriente, que es el libro que publica en 1995.
Previamente había publicado Los años de la langosta, pues, ¿no?, que trataba de entender el golpe del 92 y el fujimorismo en general. Y ahí Henry llega a la conclusión de que el fujimorato era la respuesta pendular al velasquismo, pues, ¿no? Y establece esta dinámica que en la historia peruana nos vamos de un extremo al otro. Entonces vamos del intervencionismo total de las Fuerzas Armadas en la década de los 70, ¿no?, a el retroceso del Estado en casi todas sus expresiones en la década de los 90. Pues, ¿no? Entonces, como suele ocurrir en la política peruana, en vez de optar por un camino intermedio, nos terminamos yendo por los extremos, ¿no? Lo que quiero notar acá del trabajo de Henry es que la política y la academia parecen tener sinergia completa en las décadas de los 90 a través de su trabajo. Pues, ¿no? Tenemos una persona que es parte del proceso político, desde la oposición, ciertamente, pero que nos ofrece un análisis académico del mismo proceso político que él está viviendo, ¿no? Y cuando se empiece realmente a estudiar a Fujimori ya como un proceso histórico y no como un proceso que todavía nos acompaña, estos libros van a ser considerados fuentes primarias a los cuales los historiadores van a tener, pues, ¿no?, que hacer referencia, ¿no? Finalizados los años de Fujimori, llegado el nuevo siglo, su producción académica vuelve a tomar fuerza. Acá encontramos dos de sus obras más importantes, tales como Así se destruyó el Estado de Derecho en el año 2000 y La autocracia fujimorista, ¿no?, del año 2003. Y estas obras son de particular interés porque acá Henry se aleja un poco de la sociología y empieza realmente a comprometerse con la ciencia política como disciplina. Pues, ¿no?, ya vemos ciertos términos como la idea del outsider, los sistemas de partidos, ¿no?, transiciones democráticas, pues, ¿no?, desde una perspectiva pura de la ciencia política, y a los que se va a dedicar durante los últimos años de su vida, ¿no? Y finalizando esta etapa política, quiero mencionar Por los pasos perdidos, el Parlamento peruano entre el 2000 y el 2006, parlamento del cual Henry fue la figura central en muchos sentidos. Y al igual en 1978 trata de explicar cómo una nueva transición democrática, pero más importante aún también empieza a tratar de explicar a los peruanos cómo funciona el Congreso, algo que, bueno, hoy en día parece casi imposible entender, pero en aquel entonces era una meta de Henry, pues, ¿no? Y acá recurre a la idea de la tolerancia, que es algo que también caracteriza su vida política durante estos años, la necesidad de los acuerdos, la negociación, reforzada por los duros años previos del fujimorismo, donde estos valores no existían, ¿no? Y entonces él admite que no siempre se obtienen los resultados que uno desea, pues, ¿no?, tal como el tema de la reforma constitucional, pero que de todas maneras no son valores que vale la pena, pues, no comprometerse, con los cuales vale la pena comprometerse políticamente. Entonces, para finalizar, quería mencionar los últimos años de su vida académica y el difícil cambio de la política hacia una vida puramente académica, un cambio por el cual Henry atraviesa en el año 2006. Toma el cargo, como bien dijo David, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y su producción académica vuelve a ser imparable. Edita numerosos libros que una vez más trataban de entender la realidad política del país. Y creo que este periodo vuelve un poco a sus raíces, se asemeja un poco a lo que trataba de hacer en Desco, ¿no?, que es contribuir al conocimiento político de la ciudadanía, por un lado, pero al mismo tiempo hacer esto sin perder la rigurosidad académica que caracterizaba su trabajo. Pues, no, acá solamente dos ejemplos muy breves, sus textos sobre reforma política junto con sus famosos seminarios de reforma del Estado, que muchos de nosotros acá íbamos religiosamente, ¿no? Y también textos como cómo funciona el presidencialismo en el Perú, que también trataba de explicarle a la ciudadanía cómo funcionaba nuestro sistema político que él consideraba que era necesario para cualquier acción política, ¿no? Y acá es donde entro yo un poco en la imagen, entro un poco tarde, mi relación con Henry fue bastante corta, pero también intensa. En el año 2010, 2011, más o menos, me ofrece escribir junto a él el libro La política en el Perú del siglo XX. Él me dijo que no quería poner la historia política del Perú del siglo XX porque decía que los historiadores nos iban a atacar, a pesar de que yo era historiador. Y entonces, a medida que me explica el proyecto, para ambos nos quedó claro que el libro tenía que cumplir una función fundamental, que era unir teoría política con historia peruana, algo que Henry se había percatado rápidamente desde su llegada a la escuela, era que los estudiantes aprendían teorías desarrolladas en otras partes del mundo, pero que
no tenían un verdadero conocimiento de la historia peruana, entonces terminaban tratando de aplicar teorías que no tenían mucho sentido en el Perú, para ser sincero, ni siquiera trataban de adaptarlas o modificarlas a la realidad peruana. Entonces acá creo que él sigue una larga tradición intelectual peruana de tratar de entender la realidad peruana primero y luego pues informarnos y tratar de adaptar otras teorías y no al revés, que es partir desde el punto de vista teórico y ver cómo encajar al Perú dentro de esa camisa de fuerza, pues, ¿no? Ahora, trabajar con él fue una experiencia un poco difícil de describir. Yo lo conocía desde niño, nuestras familias eran relativamente cercanas, pero para mí era una figura casi mítica, pues no, el candidato presidencial Henry Pease. Yo habría tenido 8 o 9 años, siempre lo veía, pero nunca había interactuado con él. Y además él era un académico sumamente respetado, una figura pública sumamente respetada, y yo era un relativamente en aquel entonces joven académico, pues, ¿no? Pero él mostraba un entusiasmo de quien escribiera su primer libro realmente, pues, ¿no? Y algo que también tengo que rescatar de Henry es que siempre le gustaba darle oportunidades a jóvenes académicos, ¿no? Yo no tenía ningún derecho a estar involucrado en ese proyecto y Henry insistió, pues, ¿no?, a que yo como historiador trabajara junto a él, pues, ¿no? Dado su frágil estado de salud, este entusiasmo era aún más inspirador. Y el impacto para mí fue determinante, me llevó a tomar la decisión de dedicar mi carrera al estudio de la historia peruana de este periodo, ¿no? Su conocimiento enciclopédico de la historia peruana le permitió trasladar con impresionante claridad lecciones del pasado al presente, que es lo que tiene que hacer cualquier buen historiador, así como imaginar escenarios que potencialmente podían aparecer o no en base a toma de decisiones que a la vez podían ser ignoradas por otros académicos al considerarlas poco importantes. Y al final de este proyecto me pregunté, pues, ¿no?, que si Henry, a pesar de haber sido un brillante sociólogo, no hubiera sido un mejor historiador, ¿no? Para culminar, quisiera decir que si bien Henry ya no está con nosotros, su legado académico nos acompañará por varios años más. Sus obras sobre el velaquismo ya han adquirido este estatus mítico que mencioné, pero sus otras obras van a tener una mayor importancia. Todavía vemos los eventos de los 80s y 90s como parte de nuestras vidas, aquellos que estuvimos vivos durante esos años, y no siempre queda claro que ya es parte de la historia. Entonces, a medida que pasen los años y el presente se convierta en el pasado, las lecciones de Henry nos seguirán acompañando. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, nuevamente aquí en este dupleteo, como les decía. Bueno, muchas gracias a todos por participar, participar en este evento. Un saludo especial a Puchi, a Nani, a Valentín, a Mijail por acompañarnos también. Yo había pensado resistirme a hablar en términos de mi relación personal con Henry, pero ya sentado acá no puedo evitarlo, la verdad. Yo también tengo una larga relación con Henry, entonces hablar sobre estos asuntos es muy significativo para mí. Yo también ingresé a la universidad, llevé el curso de Realidad Social Peruana, como David mencionó, y sufrí los rigores de su docencia y el gusto de tenerlo, y el privilegio, el gusto de tenerlo como profesor. Más adelante, la política un poco nos juntó. Yo no he tenido una experiencia militante muy larga de la que pueda hablar, pero sí me inscribí como independiente en Izquierda Unida, y como independiente en Izquierda Unida y estudiante de Ciencias Sociales en la universidad, pensé que era una buena idea tratar de colaborar con espacios como Formación Política y la organización del Congreso famoso de la Unidad de Izquierda Unida, en la famosa CONAC, la Comisión Organizadora del Congreso Nacional, y a través de allí también pude ser testigo de su voluntad de trabajo, de su convocatoria. Como sabemos, esa experiencia no terminó muy bien porque terminó con la ruptura de la izquierda, pero también pude colaborar en la campaña municipal del 89, en la presidencial del 90. Muchos años después nos terminamos reencontrando en la universidad. Además, Henry volvía a la universidad, yo regresaba de hacer el doctorado, Henry estaba haciendo el doctorado en la universidad, me tocó incluso asumir por momentos papel de asesor con Henry, que era una relación totalmente estrambótica para mí.
Y luego, por supuesto, como colegas de trabajo en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, ya sea en la escuela en general como en el programa de doctorado, ¿no? Así que efectivamente podría haber intentado armar mi presentación alrededor de esto, pero prefiero solamente mencionar esto y centrarme en lo que nos convoca, que es intentar hacer no una evaluación, pero sí presentar algunas viñetas, presentar algunos dilemas, algunos desafíos y algunos aportes muy significativos de Henry en su actuación como político, ¿no? Que siempre es una tarea compleja, difícil, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que Henry, como antes, en su etapa, digamos, previa a la entrada a la arena política propiamente dicha, siempre tuvo una vocación política, ¿no? Uno lee, ya Gonzalo lo mencionó, uno lee las cosas que escribió, digamos, en los años 70 hasta antes de asumir el papel de teniente alcalde de la Municipalidad de Lima en el año 83, y uno encuentra que la vocación política siempre estuvo presente. Que sé yo, desde sus años estudiantiles, fue presidente de la FEPUC, ¿no es cierto? En el año 65 estuvo vinculado a trabajos de proyección social e iniciativas de ese tipo, y luego en la dirección de DESCO y en sus estudios y en sus escritos, creo que la vocación política, el análisis político, la intervención en asuntos políticos fue fundamental. Algo que Gonzalo no mencionó y que yo quisiera mencionar es que, aparte de los libros, aparte de la producción académica expresada en libros, creo que era tremendamente relevante, por ejemplo, las editoriales que escribía en la revista Quehacer, ¿no? Con análisis político de la coyuntura, que eran realmente interesantes, realmente penetrantes, y hablaba de esta vocación de política desde el mundo de la academia, ¿no? Sobre estos años, yo quisiera recalcar cosas que ya mencionó Gonzalo Romero, entonces no tengo necesidad de extenderme demasiado. Creo que en estos años de una actividad sobre todo académica, pero que ya anunciaban cosas de su actuación política, creo que efectivamente hay que resaltar que fue relativamente pionero en la reivindicación de la democracia como forma de régimen político. Algo que quizá para gente más joven de nuevas generaciones puede sonar algo relativamente extraño, pero en su momento era un tema muy contencioso, muy polémico, y creo yo que Henry fue un pionero y fue muy valiente para intentar desarrollar y fundamentar esta apuesta política, como les decía, relativamente extraña en el contexto de la izquierda revolucionaria de esos años. Reivindicar también, como Gonzalo mencionó, la autonomía de la política en un contexto en donde la izquierda era como muy determinista y basaba sus análisis muy sobre la base de estructuras y de clases sociales. Y esto pues informa y alimenta, digamos, sus análisis sobre el gobierno militar, ¿no? Creo que también desde los años de DESCO, y es algo que va a adquirir relevancia en los años posteriores, es la relevancia de temas de lo que hoy llamaríamos temas de política pública. Me atrevería yo a decir, ¿no? Desde DESCO se alentó la investigación más aplicada, por ejemplo, a través del programa urbano, en donde se hacen diagnósticos de la situación de las ciudades de Lima metropolitana, y ese equipo de trabajo urbano de DESCO fue también como el germen del equipo municipal que trabajó en temas urbanos en la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, sin extenderme demasiado en esto, creo que ya hay algunas cosas en esa producción más académica que anuncian cosas que vendrían después, ¿no? Entonces, esta historia comienza, como sabemos, cuando en 1983 Alfonso Barrantes gana la alcaldía de Lima por Izquierda Unida, y marca el inicio de la construcción, digámoslo así, de la carrera política de Henry, ¿no?
Creo que es justo mencionar que si bien Alfonso Barrantes, por supuesto, era el gran líder y el referente ante la opinión pública, el motor, digámoslo así, de la gestión municipal era el teniente alcalde, que fue Henry, ¿no? Creo que aquí creo que hay que mencionar desde la gestión municipal como teniente alcalde, creo que también impulsó muchas cosas que, como digo, se relacionan con algunos aportes que él traía desde la academia, ¿no? Creo que es muy importante la aceptación, digámoslo así, de la izquierda desde el municipio de las reglas de juego democrático, es decir, ya la izquierda gana una elección y se instala plenamente en el régimen político, digámoslo así. Esto que puede sonar un poco trivial no lo era. Alfonso Barrantes en 1980, en una famosa entrevista que le hace César Hildebrand, se declaraba en 1980 estalinista, ¿no? O sea, no era extraño que un líder de izquierda en 1980 defendiera a Stalin y defendiera un marxismo bastante ortodoxo y bastante tradicional, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la democracia era una cosa vista con cierto desdén, ¿no es cierto? Creo yo que la presencia de Henry ayudó a que la izquierda asumiera, digámoslo así, propiamente el credo democrático. Algo que viene junto a esto fue el rechazo al senderismo como forma alternativa de política. Nuevamente, visto a la distancia, puede sonar algo un tanto contraintuitivo. En su momento era una discusión también realmente candente, ¿no? Y cuando Sendero Luminoso protagonizaba acciones que afectaban a la ciudad de Lima, PIS presionaba y empujaba por pronunciamientos de deslinde y de condena muy claros en contra del accionar de los grupos subversivos, ¿no? Y creo que también eso es algo que desde la gestión pública, digamos, hay que valorar. Desde la gestión también municipal creo que hubo una apertura muy grande al mundo no partidarizado. Había una tentación también ¿cómo decirlo?, de politizar en el mal sentido y de llenar con cuadros de los partidos políticos la gestión municipal, y creo que Henry fue muy importante al convocar a profesionales, a expertos independientes para ocupar cargos de gestión pública, pensando en la eficiencia de la gestión antes que en el cuoteo partidario, digámoslo así, y la apertura también al mundo de la sociedad civil. Por supuesto, él tenía un papel fundamental en la gestión como teniente alcalde, y viniendo de Edesco, como mencionaba, creo yo que él era el puente hacia este mundo de la sociedad civil, al mundo de las ONGs, al mundo académico, universitario, que permitió que profesionales ocuparan cargos claves en la gestión, como Rolf Hack, por ejemplo, que mencionó David. Además, apertura al mundo de la cultura, a un mundo mucho más grande que el reducido mundo, digámoslo así, militante, más principista y más convencional de nuestra izquierda, ¿no? Ahora, creo que el recuerdo que tenemos y el balance que se tiene de la gestión municipal fue bastante exitoso, bastante bueno. Lamentablemente tocó la campaña de reelección del año 86 con la presencia totalmente hegemónica que copó toda la escena política, ¿no es cierto?, de Alan García en su momento de mayor popularidad. Eso impidió que Barrantes pudiera reelegirse en el año 86. Y, por supuesto, en la confrontación con el gobierno de García y el gobierno del APRA es que ocurren estos eventos que mencioné hace un momento, ¿no? PIS termina, sin habérselo propuesto, siendo candidato a la alcaldía de Lima en el 89 y siendo candidato presidencial en 1990, cuando el gran proyecto político era una candidatura unitaria de izquierda en esos años. Y acá quisiera proponer como un primer dilema que me parece que la trayectoria política de Henry ilustra, ¿no? Y que me parece muy relevante para el momento de hoy, que es precisamente esta apuesta por la unidad de la izquierda. Creo que uno mira las decisiones y las apuestas políticas de Henry PIS en 1990 y creo que su gran apuesta política era la articulación entre mundos que
o eran y son muy heterogéneos, pero que era necesario juntar. Es decir, el mundo partidarizado, militante, con el mundo más independiente, el mundo del principismo ideológico y programático, con cierto nivel de realismo y de pragmatismo político, juntar, digámoslo así, la apelación a la opinión pública, la importancia de tener liderazgos conocidos, populares ante la opinión pública, pero respaldados de una organización social que le diera contenido y que le diera orientación. Me parece que esa mezcla, esa suma es lo que explicó el relativo éxito de la izquierda en la década de los años 80 y en algunos momentos posteriores, pero es una combinación muy difícil de lograr y lo que ha tendido a ocurrir es más bien el enfrentamiento y la diáspora entre apuestas políticas que unilateralizan, digámoslo así, algunos de estos extremos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, esto ayuda a entender por qué a la izquierda le fue bien en los 80 y ayuda a entender por qué le fue tan mal en 1990. Y la derrota de los 90 fue, pues, del año 90 fue una derrota, digamos, catastrófica y que marca toda la década siguiente e incluso los 20 años siguientes, ¿no? Como también veremos rápidamente en un momento. Llegada a la década de los años 90 hay un siguiente dilema que me parece que es muy relevante, que es el dilema de si participar o no participar en la política en el contexto de un fujimorismo hegemónico y de un intento de legitimación del régimen político fujimorista después del golpe de abril del 92, ¿no? Es decir, el dilema de participamos en estas elecciones organizadas por un gobierno autoritario y de alguna manera estamos legitimando su intento de legitimación democrática, o estamos aprovechando todos los espacios posibles para hacer oposición, aún y pagando, por supuesto, el costo de esta, entre comillas, legitimación como un paso necesario para hacer una oposición política eficaz y no quedarnos en el abstencionismo un poco estéril, ¿no? Ese es un dilema que enfrentan todas las oposiciones democráticas frente a gobiernos autoritarios. Creo que, como sabemos, la apuesta de Henry Peace fue no, participemos, asumamos el costo que tiene esta apuesta política, pero hay que intentar hacer oposición desde los espacios que existen, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en los dilemas de la oposición venezolana en el momento actual y creo que ilustran muy crudamente esto, ¿no? No quiero extenderme demasiado, pero creo que la década de los años 90 está muy marcada por este tipo de dilema. Es así como en el año 92 Henry postula y termina siendo elegido para el Congreso Constituyente Democrático por el Movimiento Democrático de Izquierda, con Julio Castro Gómez, Julio Díaz Palacios y Gloria Helfer. Creo que un evento que es muy significativo de estos dilemas y de estas apuestas tiene que ver con la denuncia que hizo Henry Peace como congresista del caso La Cantuta, que luego se abrió a la existencia del Grupo Colina, ¿no? La denuncia de la existencia del Grupo Colina y el protagonismo de la masacre de Barrios Altos. Creo que es justo decir que fue un momento y una denuncia muy valiente en el momento de mayor popularidad y respaldo que tenía el fujimorismo, quizá uno de los momentos de mayor protagonismo, ¿no es cierto?, y manos libres que tenía Vladimiro Montesinos. Fue una denuncia que implicó costos personales, familiares, como seguramente aquí los miembros de la familia podrán recordar. Eran años peligrosos, ¿no es cierto? Eran años donde había ejecuciones extrajudiciales, habían desapariciones. Entonces no era poca cosa hacer este tipo de denuncias, ¿no? Luego, luego viene la elección del año 95, en donde Henry es reelegido congresista, pero esta vez como parte de la Unión por el Perú, ¿no? Y yo diría que acá hay un nuevo dilema que él tuvo que enfrentar en su actuación política, y es el dilema de apostar por la relevancia política y para esto integrarse a un frente mucho más amplio que deja un poco atrás, digámoslo así, las banderas más principistas de la izquierda en aras de tener, como digo, mayor relevancia,
pero con una influencia muy incierta dentro de este conglomerado muy heterogéneo, versus la apuesta por construir un proyecto propio, más principista, más netamente de izquierda, más coherente, pero poco relevante políticamente, ¿no? Entonces uno mira que Henry hizo la apuesta por la relevancia política y por integrar un frente, privilegiando la oposición, un fujimorismo hegemónico, y creo que también asumiendo los costos y beneficios, ¿no? Este proyecto de Unión por el Perú no llegó a cuajar, ¿no es cierto? Se fue disgregando en los años siguientes, pero ocupar el espacio del Congreso permitió también luchar en contra de la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, oponerse al intento de segunda reelección inconstitucional del presidente Fujimori. En el año 2000 tuvimos nuevas elecciones. Esta vez Henry se presenta nuevamente con la UPP y termina siendo elegido con Gloria Helfer y Daniel Estrada. Fíjense que en esa elección del año 2000 la izquierda no pudo presentar propiamente candidaturas, ¿no? Lo que pareciera confirmar esto de que, bueno, hay que estar donde se puede hacer política y no ilusionarse, digamos, con la ilusión del principismo cuando no hay condiciones para ello. Y la presencia de Henry en ese Congreso del año 2000 fue fundamental para articular los acuerdos que permitieron la presidencia del Congreso de Valentín Paniagua y la transición democrática a partir de, ¿no?, posterior a la renuncia, a la fuga del presidente Fujimori, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de la importancia de estar allí, digámoslo así, y de, creo yo, también importante articular con las fuerzas políticas realmente existentes. En las elecciones, ya caído el fujimorismo en 2001, Henry, esta vez continuando con esta apuesta más pragmática, si ustedes quieren, por la relevancia política en medio de la caída de la Unión por el Perú, Henry termina siendo candidato con Perú Posible, ¿no es cierto? Alejandro Toledo emergió como el gran articulador de un frente democrático en las elecciones del 2001 y terminó siendo elegido presidente, congresista junto a Gloria Helfer, y eso le permitió más adelante ser presidente del Congreso, ¿no? Fíjense que paralelamente estaba la apuesta en el año 2001 por construir una organización política más principista a través de, por ejemplo, la candidatura de Javier Díaz-Canseco, que fue congresista por Unión por el Perú en ese periodo parlamentario, ¿no? Ya voy terminando para marcar cuán diferente se ve la dinámica política peruana de esos años si la comparamos con el momento actual, ¿no? Piz llegó a ser presidente del Congreso y se resaltaba mucho sus dotes de articulador, de concertador, de poder construir con adversarios políticos, pero fíjense que uno pasa revista a las figuras con las que Henry Piz concertaba y negociaba en esos años, y uno revisa nombres como Lourdes Flores Nano, Jorge del Castillo, Antero Flores, Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Y uno piensa en estas personas hoy y dice, realmente son bien diferentes de lo que fueron en esos años, ¿no? O sea, las personas y el contexto político dio un vuelco muy grande, muy significativo, y no en el mejor sentido, por supuesto. Y luego las elecciones del 2006 anunciaron de alguna manera la contraola que estamos viviendo ahora, ¿no? Henry fue candidato por Perú Posible, no resultó elegido. Y esa elección del 2006 es particularmente dolorosa, pensando en lo que vino después, ¿no? Esta es la elección en donde Marta Chávez obtiene más votos que Valentín Paniagua, ¿no es cierto? Es la elección en donde Susana Villarán, Javier Díaz-Canseco y Alberto Moreno, que presentan candidaturas de izquierda, sumados, no superan, tienen porcentajes prácticamente irrisorios, ¿no? 0.62, 0.49, 0.27% de las elecciones. Y bueno, y esto hace que luego hayamos tenido la suerte de tenerlo a Henry de vuelta a la universidad a partir del año 2006-2007,
Pero luego estos dilemas se han repetido, y con esto termino, estos dilemas se han ido repitiendo en los años, estos 3 dilemas que he mencionado se han ido repitiendo en los años siguientes. La izquierda después también enfrentó este dilema de o nos sumamos al proyecto de Ollanta Humala para tener relevancia y peso político o tratamos de construir una candidatura propia. Se apostó por apoyar a Ollanta Humala, esa apuesta política no salió bien. La conclusión es no, hay que construir un proyecto propio. El proyecto propio fue el Frente Amplio en las elecciones de 2016, que resultó bien en términos electorales, pero tampoco llegó a cuajar. Y es así como llegamos a las elecciones del 2021, donde es el panorama de la diáspora, de la fragmentación, ¿no es cierto? Y si es que uno mira hacia adelante, ahora ni siquiera tenemos para elegir, digámoslo así, entre integrarnos a un gran frente político de centro que tenga una viabilidad electoral mínima versus apostar por algún proyecto político de izquierda más principista, ¿no es cierto? Entonces, creo que uno piensa las cosas desde este ángulo y efectivamente se pone a pensar qué es lo que nos diría Henry en el momento actual, ¿no es cierto? ¿Qué posición tendría? ¿Cómo miraría el escenario? Y también nos hace pensar realmente cuánta falta hace una figura como la que él protagonizó en los años que vivió la política activa, ¿no? Así que les dejo esa pregunta para reflexionar y muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al profesor Tanaka por invitarme a estar en esta mesa. Para mí es un honor hablar del profesor Henry Peace, quien fue mi jefe, amigo y maestro. Estar en este homenaje junto con su familia, con Nani, Puchi, Mijail, Valentín, quienes fueron el centro de su vida. Sus amigos, ¿no?, que siempre lo acompañaron en los momentos más difíciles, y su equipo que estuvo a su lado en los últimos años de su vida, ¿no? Me llena eso de gratitud. Henry era ante todo una persona del ser, ¿no? Siempre reflexiono porque para mí fue un honor trabajar con él, ¿no? Aprendí muchísimo en el ámbito personal, profesional, y es una de las personas que, si lo vemos, ¿no?, de manera holística, era una persona que hacía del ser, porque era una persona de principios, de valores, y del hacer, ¿no? Y eso hacía que sea una persona coherente. Y eso también lo convertía en un verdadero maestro, porque todas las personas que trabajamos con él hemos aprendido de él, ¿no? Quiero hablar desde esa dimensión, porque Henry era una persona de fe, era un hombre de fe, iba a la misa, era una persona que tenía mucho acercamiento con su iglesia, y era una persona especial que llegaba a transformar el entorno en donde se encontraba, ¿no? Ese era Henry, y tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros de ese nivel, una persona muy especial. Además, quiero mencionar que creo que es algo central donde todas las personas que han compartido el previos de la publicidad, que siempre hablan que era una persona comprometida, honesta, sobre todo con la sociedad, ¿no?, que siempre lo ha vinculado a eso. Entonces, para mí, en ese sentido, el profesor Peace es un hombre de múltiples virtudes, pero quizás esas que destacan más, y que yo lo he mencionado a mis colegas, es la honestidad y ese compromiso que lo marcaba, ¿no? Desde muy joven, a mí me hubiese gustado tener esa seguridad que tenía él, ¿no?, que él contaba. Él tenía clara su visión de lo que quería lograr en su vida, ¿no? Y lo más importante aún, lo que no estaba dispuesto a aceptar. Lo tenía clarísimo, en todo tenía claro, esto es lo que quiero y esto de ninguna manera. Esa claridad de propósito y firmeza lo acompañaron a lo largo de su brillante trayectoria, tanto profesional como política. Nos compartió historias de las protestas que lideró durante su época como dirigente estudiantil en la PUC, siempre comprometido con las causas justas. Admiraba la capacidad crítica de los estudiantes para protestar con sentido, porque para él esa era la esencia de una universidad viva. Su liderazgo se reflejó en su gestión como teniente alcalde bajo la administración de Alfonso Barrantes, donde apoyó a los comedores populares y sectores como Huaycán. Más tarde, en el Congreso, su capacidad para tomar decisiones firmes y justas lo consolidó como un líder incuestionable. Fue un actor clave para la creación de la comisión investigadora sobre el caso de la Universidad de La Cantuta, que también ya se mencionó. Cuando Henry tomaba una decisión,
lo seguía con determinación hasta el final, abriendo nuevos caminos. Solía escuchar que lo llamaban tractor, ya mencionaron acá cómo lo llamaban también, porque una vez que se proponía algo, avanzaba, sin detenerse, como una máquina imparable. Ese rasgo, aunque admirado por muchos, también generaba cierta inquietud entre algunos de sus amigos, quienes sabían que no descansaría hasta alcanzar sus objetivos. Esa constancia nos brindaba la seguridad a nosotros, su equipo, de poder alinearnos con él en cada paso. Era exigente, todos sabían que era exigente, no solo en la parte académica, sino también como jefe. Pero de esa exigencia nacía el desafío para superarnos y dar siempre lo mejor. Henry te impulsaba a crecer en todas las facetas de tu vida, casi sin darse cuenta. Su transparencia y su entrega a las causas que defendían eran absolutas e inquebrantables. Esa primera firmeza también se reflejaba en su vida personal. Me contó, siempre nosotros teníamos en su oficina la foto de su esposa, porque la acompañaba, que al ver a su Mari por primera vez en una reunión, se dijo a sí mismo, con ella me casaré. Y así fue. Nunca se separó de ella, siempre estuvo presente. Esa determinación y lealtad definían a Henry, tanto en su vida profesional como en lo personal. Conocí al profesor Piz cuando fundó la Escuela de Gobierno. Desde el inicio, él tenía claro que quería que se llamara su escuela, no instituto. Quería que fuera una escuela que forme a funcionarios públicos. Solo éramos en ese momento él y yo, en un aula en la Facultad de Sociales. Después se unieron Mili, Nelly, Violeta, Yofiani, Manuel, Chachi, que varios de ustedes conocen. También lo apoyaron en otros proyectos Luis Mas, Carlos Santibáñez, el Patito, que lo veo por allá. Patricio, perdón. También todos juntos enfrentando el desafío, ¿no? Porque era un desafío trabajar con el profesor. Un desafío hermoso porque también lo queríamos. Y también el desafío que todos compartíamos de hacer la escuela sostenible, económicamente sostenible. Se convirtió en el director de la escuela, de la maestría y del doctorado en ciencia política. Algunos podrían haber interpretado eso como una concentración de poder. Estoy viendo al profesor Tanaka, pero no era así. Pero los que trabajábamos cerca de él sabíamos que lo hacía porque entendía que era necesario para construir una institución sólida, pero sobre todo autosostenible. Lo hizo también así en Desco. Además, todos en la escuela cumplíamos más de un rol. No solo el profesor Piz cumplía más de un rol, sino todos cumplíamos más de un rol. Y trabajábamos sin descanso bajo su liderazgo, compartiendo su visión de construir algo que trascendiera. Su experiencia como político, ya sabemos, candidato presidencial, teniente alcalde y congresista, le mostró la importancia también de contar con politólogos. A él le hubiese gustado ser politólogo. Estudió sociología política porque en ese momento cerraron la carrera. Y eso hacía que también su papel fue crucial para la carrera. Consciente de su papel en el fortalecimiento de la democracia, sobre todo en la carrera, las instituciones y el equilibrio de poderes. Para Henry, el país necesitaba politólogos, no solo abogados, ya había tenido muchos abogados. Así decía él. Por eso esa mirada institucional y estratégica que te da la carrera era necesario para el Estado. El profesor Piz siguió dirigiendo la escuela incluso cuando su cuerpo ya no le respondía como él deseaba y su salud comenzaba a deteriorarse. Yo no conocí a un profesor Henry fuerte, joven. Yo conocí a un profesor muy lúcido, brillante, pero que su cuerpo también a veces no le respondía como él hubiese querido. Nunca permitió que eso lo detuviera. En varias ocasiones despachábamos desde la clínica, pero aunque su cuerpo le fallaba, su fortaleza jamás flaqueó. Recuerdo una experiencia personal que refleja su carácter. Mi hermana tenía una enfermedad congénita y yo me sentía desolada. Pedí vacaciones para trabajar en mi tesis y justo en ese momento mi hermana también se enfermó. Me sentía abrumada y el profesor me escuchó con atención,
porque él siempre escuchaba a su equipo. Su respuesta fue clara. Bueno, tienes que ser fuerte, Marita. Escribes tu tesis y acompañas a tu hermana. No puedes dejar que esto te consuma. Así era el profesor Piz, un hombre de una fortaleza inquebrantable. Donde otros, incluso yo, habríamos cedido, Henry siempre se mantenía firme, avanzando con la misma determinación en sus propósitos. El profesor Piz, como todos, asistía a la escuela de lunes a viernes, pero, como mencioné, a veces su cuerpo le fallaba. Una de las razones por las cuales nos trasladamos al pabellón H, además del crecimiento de la propia escuela, en personas, en programas, en cursos, fue que ya no podía subir las escaleras. Subir las del pabellón H le resultaba especialmente difícil, así que uno de nuestros deberes diarios era asegurarnos de que el ascensor funcionara correctamente. Varios han escuchado esa experiencia. Quiero compartir esta anécdota porque para nosotros había un espíritu en la escuela, ¿no? Un espíritu de trabajo en equipo, de colaboración, y a veces, no sé si ustedes han visto la película El Diablo viste la moda, ¿ya? Donde todo el equipo se apresura cuando llega Miranda, en las primeras escenas. Nosotros también estábamos en modo alarma cuando el ascensor fallaba. Nos preparábamos cada vez que Henry venía a la oficina y varias de nosotras nos sentíamos como Emily, ¿no? Si el ascensor dejaba de funcionar, todo el equipo se movilizaba rápidamente para encontrar una solución, especialmente Nelly y Milly. Había un turno, nos turnábamos, ¿no? A veces las tareas diarias hacían que nos olvidemos de verificar que funcione el ascensor, entonces era como Emily, corriendo para todo lado. Y no había si no había manera de arreglarlo a tiempo, teníamos un equipo. Estaba el señor Casas, estaba Manuel, estaba Chachi, estaba Yofiani, e incluso en 2 oportunidades, por decirlo menos, lo cargaron al 3er piso. Por supuesto que hicimos todo eso con mucho respeto y mucho cariño, porque eso sentíamos por Henry. El ambiente de camaradería bajo su liderazgo era algo que él había cultivado. Además de todo lo que he relatado, porque estoy compartiendo con ustedes esta experiencia personal, Henry me enseñó el valor de tomar decisiones poniéndose en el lugar del otro. Esta lección la comprendí a través de una experiencia concreta. Parte de mi trabajo en la escuela era liderar el equipo de asistentes. Y como en todo equipo, surgían situaciones cotidianas que debíamos enfrentar. En varias ocasiones pedí una reunión con el profesor Piz para pedirle consejos sobre cómo proceder. Él siempre me escuchaba con atención y hay 2 situaciones que hasta hoy me sirven como guía en mi forma de liderar equipos. La primera fue una situación entre las asistentes que eran madres y las que no eran. Como ustedes saben, las madres tienen ciertos beneficios laborales según ley, pero en eventos como el Seminario de Enferma del Estado, donde teníamos que quedarnos más del tiempo programado o actividades similares, a veces se complicaba su permanencia. Le conté la situación al profesor y apenas terminé de hablar, me dijo: la escuela se debe a sus madres, Marita, y ellas tienen todos los permisos que necesiten. Así lo hicimos, así lo expliqué al equipo que no eran madres, y así avanzamos en esa dirección. En otra ocasión, cuando surgió un dilema, el profesor Piz me dio un consejo que nunca olvidaré. Marita, mírese al espejo antes de tomar una decisión. Actúe como le gustaría que actúen con usted en una situación similar. Este principio de empatía y justicia es uno de los mayores legados que Henry me dejó. Una de las experiencias más significativas para la escuela, porque también era una escuela que buscaba generar, además de generar conocimientos, generar recursos, generar capacidades, acercarse a instituciones que la necesitaban. En ese sentido, de manera inesperada, 2 funcionarios de la escuela, de la PNP, de la Policía Nacional, se acercaron porque necesitaban una capacitación, sin cita previa, y pidieron hablar con el profesor Piz. Le expliqué rápidamente la situación, la solicitud, necesitaban una capacitación in-house con recursos limitados y querían reunirse con él. El profesor Piz, con su habitual firmeza, me respondió: Marita,
la PNP es una de las instituciones que más necesita la formación de la PUC. Debemos apoyarlos en todo lo que necesitan. Hoy es un proyecto que lleva 10 años en la PUC y estoy segura de que la formación que recibieron varios de los coroneles cambió su perspectiva sobre el Estado y las políticas públicas. Esa era la visión de Henry, ir más allá de las personas y apostar por el fortalecimiento de las instituciones. Como director de la escuela, Henry era un ejemplo de trabajo en equipo. No sé si lo recuerdan, tal vez acá Nani o Pucci, pero él tenía una libretita donde anotaba todas sus tareas. Y luego se cambió a un iPad. Hacía seguimiento de cada detalle, siempre enseñándonos a enfocarnos en soluciones y resultados. Creó un ambiente de trabajo donde nos sentíamos como una familia y siempre impulsó iniciativas que promuevan el debate y la formación crítica, como lo han mencionado mis colegas, ¿no? Una de las cosas que impulsó en la escuela fue el Observatorio de Coyuntura Política. Donde Henry caminaba, siempre dejaba huella, abriendo nuevas rutas y realizando cosas concretas. Tenía una visión amplia sobre lo que podría suceder y lo que lo llevaba a tomar posiciones firmes cuando era necesario y a buscar opiniones cuando lo requerían. No solo ocupaba un cargo, sino que actuaba impulsando cambios. En la Escuela de Gobierno, Henry impulsó el Seminario de Reforma del Estado, enfocándose en temas de gran relevancia política. Su objetivo no era solo dirigirse a la comunidad PUC, sino también hacer que esos temas fueran comprensibles para el público en general, utilizando el lenguaje sencillo y accesible. Ahora lo diríamos un lenguaje divulgativo. Sus publicaciones, sobre todo, lograban impacto porque además la asistencia al seminario era masiva. Y eso es lo que a él le interesaba, llegar a las personas de afuera. Durante el seminario todos nos movíamos bajo un proceso establecido. Ya lo teníamos pauteado, incluso mejorado, habíamos hecho todo lo posible para que esto esté bien como él lo solicitaba, asegurando su éxito. Luego de eso publicaba los libros del seminario con un estilo divulgativo, buscando influir y generar impacto en el debate político. También creó la revista En Ciencia Política, sembrando esa semilla, porque sí, es necesario empezar a publicar, es necesario empezar a escribir, y era para él necesario tener una revista, ¿no? Que para otros, para que luego después fuera transformada con el tiempo, mejorada, o como mejor lo decían las autoridades. Lo mismo hizo con el doctorado en Ciencia Política, lo creó para que alcance más adelante su consolidación. Con su amplia visión y trayectoria política, habiendo sido teniente alcalde y congresista, nunca dejó de ser profesor universitario, ni de ser una persona comprometida con su fe, su iglesia, la PUC y la sociedad. Para finalizar, me gustaría mencionar que Henry Pease fue un hombre cuyos principios lo guiaron a lo largo de su vida personal y profesional. Todos lo conocíamos como un hombre decente, honesto y transparente, con una destacada trayectoria política, siempre firme en la defensa de la democracia, sus instituciones y el equilibrio de poderes. Sin duda, recordaremos su postura inquebrantable durante la disputa entre la PUC y la Iglesia. En esa ocasión, sin haberlo planificado, dio un discurso cargado de emoción y solidez cuando los estudiantes organizaron la cadena humana alrededor de la universidad. Él dijo: yo solo quiero pedirles a todos que más allá de ese momento sigan defendiendo así, con firmeza, nuestra universidad, nuestra identidad, la tolerancia y nuestra capacidad de hacer una universidad que es democrática porque queremos un país democrático. Quiero pedirles ahora que retomemos la cadena. El gesto de la cadena es importante. Es poner nuestros cuerpos por delante para decir: aquí no pasará nadie que quiera imponer la pataza. Y levantó su bastón. No pasará porque tenemos la razón en principios y en verdad. Hoy, ante la grave crisis política que atraviesa nuestro país, estoy segura de que Henry estaría al frente, poniendo su cuerpo y su espíritu en defensa de la justicia, como lo hizo tantas veces. Lo vimos liderar la Marcha de la Paz, impulsar la comisión investigadora por el caso de la Cantuta y ser una figura clave en momentos de crisis. Mi querido profesor Pease, yo sé que nos acompaña en espíritu.
Te recordamos con profundo cariño y gratitud. Tu legado seguirá vivo en todos quienes tuvimos la fortuna de conocerte y trabajar contigo. Gracias por lo que nos enseñaste, por tu lealtad, tu liderazgo y por el impacto que dejaste en esta universidad y en el país. Tu luz nos seguirá guiando. Gracias. Muchas gracias, Marita. Y ahora para cerrar este evento, nuestro equipo ha preparado un pequeño video y luego del video los invitamos a compartir un coffee break afuera de esta sala. Gracias. El pasado jueves. Con Henry tuvimos una relación de amistad profunda durante muchísimos años. Un ser humano extraordinario. Ciertamente era una persona honesta, con claras convicciones, desarrollaba vínculos de amistad que defendía ferozmente. Al doctor Piz lo caracterizaba su humildad y su pasión por la docencia. Siempre se preocupaba por el bienestar del equipo que formaba parte de la Escuela de Gobierno y eso se recuerda. Con Henry tuvimos una relación de amistad profunda durante muchísimos años. Un ser humano extraordinario. Ciertamente era una persona honesta, con claras convicciones, desarrollaba vínculos de amistad que defendía ferozmente. Al doctor Piz lo caracterizaba su humildad y su pasión por la docencia. Siempre se preocupaba por el bienestar del equipo que formaba parte de la Escuela de Gobierno y eso se recuerda con mucho cariño. Henry tenía la fama de tener una convicción muy fuerte que era muy difícil de cambiar y que peleaba con uñas y dientes por sus ideas. Henry es la persona más integral que yo he conocido. Es un gran gestor. Al comienzo él le gustaba mucho analizar la situación política contemporánea a través de las herramientas sociológicas que él utilizaba. Entonces a él le gustaba mucho hacer un análisis sociológico fresco de lo que estaba ocurriendo políticamente en su momento. O sea, no esperaba mucho tiempo antes de hacer su análisis. La escuela tiene su marca porque él piensa que este interés en la política debía no solo ser interés en el conocimiento, sino que debías tener una función más aplicada. La Escuela de Gobierno empezó en un espacio muy pequeño dentro de la universidad, pero el doctor tenía claro de que la escuelita, como él le decía, iba a crecer, ¿no? Y que iba a ser algo muy grande. En la actualidad, el equipo que forma parte de la Escuela de Gobierno sigue trabajando para continuar con el legado que el doctor Piz dejó. Creo que también fue muy influyente que, a pesar de que Henry venía de un perfil sociológico bastante tradicional, nunca permitía que la teoría lo limitara, siempre interpretaba de la manera más fiel posible pues, ¿no? los eventos que ocurrían a su alrededor. Realmente sus textos se han vuelto fundamentales para cualquier persona que esté interesada en la historia política del Perú del siglo XX. Creo que van a seguir teniendo una enorme influencia en las próximas décadas. Es demasiada persona para una sola palabra. Lo pueden ver como investigador de ciencias sociales, un científico social, como legislador, y con eso supone un gran concertador de voluntades, pero también un actor político. Él como teniente alcalde tiene la gestión, tiene la capacidad de organizar el municipio al servicio de la gente. Yo creo que tanto en la política como en la academia dejó esa huella. El otro aspecto fundamental, sin duda, es su coherencia personal. Era un hombre con una personalidad propia, fuerte, muy suya. Yo diría que yo admiraba la complejidad y la coherencia de la persona, la coherencia moral de la persona.
tipo...